Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Como director de la Fundación Astur, lo que voy a tratar es explicarles en poco tiempo qué significa esta conferencia para Astur y cómo se relaciona con las tareas que hemos venido realizando hasta el momento. Estamos en este momento ejecutando dos proyectos similares en lugares distintos del Uruguay. Los dos proyectos tienen el mismo objetivo que el de la Fundación, que es tratar de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, cosa que se hace a través de capacitación de cuidadores y acciones para un mejor envejecimiento activo. Uno de los proyectos es financiado por la Unión Europea y otro es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con fondos de Japón. La conferencia se enmarca dentro del convenio con la Unión Europea. A su vez, Astur tiene un convenio con CAF que posibilita la ejecución de un programa de reuniones, una de las cuales es esta. Así que esta reunión se hace financiada y apoyada básicamente por la Unión Europea y CAF, y vaya para ellos nuestro primer reconocimiento. Estos proyectos son proyectos pilotos, son proyectos experimentales, son proyectos pilotos tanto para las entidades financiadoras que pueden aplicar después las experiencias en otros países más o menos similares, son pilotos para la entidad ejecutora, en este caso Astur, que también saca su propia experiencia de la ejecución de los mismos, y son proyectos pilotos para toda la comunidad. Básicamente, lo más importante es aprender metodologías de trabajo. Ustedes saben, no hay tiempo, pero la población del mundo se está envejeciendo. Eso no es una desgracia, sino es la consecuencia del progreso, entre ellas el progreso en los avances médicos, pero genera situaciones que tienen que atenderse. Y cada región, cada país está empezando a ver cómo puede atender esas circunstancias del envejecimiento poblacional. Nosotros Astur, experimentamos lo mismo que experimenta el mundo. A veces aplicamos una metodología en una ciudad y que fue muy exitosa, y cuando hacemos lo mismo en otra localidad que está de repente a menos de 100 kilómetros, nos encontramos que la experiencia no es tan exitosa. Por eso cada experiencia es única y deben ser compartidas. Lo que los organismos financieros nos solicitan es que difundamos las experiencias, y por eso esta charla que ustedes están escuchando. Tenemos la obligación contractual de difundir lo que hacemos. Lo hacemos a través de varios métodos, pero esta conferencia es muy importante en ese sentido. Ahora, cuando empezamos las labores de Astur teníamos dos instrucciones muy precisas. Una, tratar de conseguir recursos adicionales a los que Uruguay estaba utilizando, cosa que hicimos a través de estos organismos internacionales, a los que debo agregar otra cooperación técnica del BID, en ese caso financiada por el gobierno chino, y un financiamiento de la cooperación española. La otra instrucción que teníamos era de trabajar con los organismos del sector público y de la sociedad civil que ya estuvieran haciendo algún tipo de tareas en este tema. Por eso, desde entrada, trabajamos con el Sistema Nacional de Cuidados, con el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, con la Secretaría de Cuidados, con INMAYORES, con el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional,
con el Banco de Previsión Social, con el BPS, y creo que me queda el Ministerio de Educación y Cultura cuando trabajamos como entidades de capacitación y el Ministerio de Turismo porque estamos haciendo alguna experiencia de turismo social que los adultos que trabajan con nosotros valoran muchísimo. Todavía nos quedan algunas para hacer. Eso en el ámbito nacional, pero como trabajamos con algunos departamentos del país, también lo hicimos con las intendencias y alcaldías. En Cerro Largo, en Melo, en Fraile Muerto, en Tupambaé y Río Branco, en Durazno, en la capital y Villa del Carmen, en Tacuarembó, en algo en Rivera y algo en Rocha, en este último caso en el hogar de ancianos del Chuy. En todos estos casos también trabajamos con la sociedad civil, en especial la sociedad civil local, los clubes de ancianos, las entidades de jubilados, los hogares de ancianos y colegios privados y públicos, en fin, un mundo que sería muy difícil citar a todos. Por último, nos trabajamos con 3 entidades que coejecutaron, que fueron socias en nuestra tarea. El Centro de Humanización de la Salud de España, el Centro de Humanización de la Salud San Camilo de España, la Fundación Aganar y la ACJ, la Asociación Cristiana de Jóvenes. En el plano más interno, muchos técnicos, consultores colaboraron en el proyecto, profesores de educación física, encargados de huertas, profesores de liceo, los muchachos que trabajaban con los adultos mayores practicando las tablets que el plan Ibirapitá les daba a los jubilados de menos recursos. Estos proyectos se terminan en la mitad del año, de este año. O sea, estamos terminando estos proyectos. Estamos en la etapa de los informes que van a ser públicos y después vendrá una evaluación interna, una evaluación nuestra, pero también una evaluación externa. Nosotros suponemos que, como en los otros casos, la evaluación va a ser positiva. Pero en este tipo de programas sociales, cuando la evaluación se hace inmediatamente determinado el proyecto, en general es positiva, se cumplen los objetivos tanto cualitativos como cuantitativos. Ahora, si la evaluación se hace 2 o 3 años después, en muchos de los casos resulta que no hay casi ni vestigios del proyecto, porque el proyecto nació, se desarrolló mientras estaban los recursos de las cooperaciones técnicas. Cuando terminan esos recursos, el proyecto languidece y finalmente se muere. Ese es nuestro principal desafío, ese es nuestro principal problema, para lo cual utilizamos esta conferencia para pedir el apoyo de las entidades nacionales que citamos, pero más que nada de las entidades departamentales y de la sociedad civil local para que los proyectos no finalicen. Cuando estaba ahora repasando me di cuenta que me olvidé de los lugares que trabajamos con el proyecto del BID y aprovecho para citarlas ahora. Son Montevideo en el Cerro, San José en la Capital y Libertad y Canelones en muchos lugares que tengo que leer porque sí, ahí no me voy a acordar. Son Tala, Pando, San Jacinto, Santa Lucía, Totoral y La Paz. Bueno, yo con esto creo que terminaría lo que tenía algo así como la responsabilidad de decir. Me gustaría quitarles un minuto más para algo que no tengo la obligación de decir, pero tengo las ganas de decirlo. Y por lo tanto voy a sacarles un minuto más. Cuando estaba mirando ahora de costado la mesa, me doy cuenta que es justo referirse a los integrantes de esta mesa.
No me lo voy a hacer sobre el presidente Astur, porque por dos razones. Una, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe qué hizo y lo que está haciendo, y yo no podría agregar demasiado más. Pero Ernesto Murro, junto con Adolfo Jiménez, fueron las primeras personas que Astur ubicó para que los asesorara en las primeras etapas de su acción. No lo conocíamos. Y Ernesto Murro es ahora, 10 años después, el primer consultor para preguntarle algunas de las referencias que para nosotros nos es útil. El BPS fue una contraparte de todos y cada uno de los proyectos que el Astur ejecutó. Ahora, no me estoy refiriendo solamente al BPS de Murro, me estoy refiriendo también al BPS de Gali y su directorio. Y no me estoy refiriendo al BPS más conocido, al que maneja las jubilaciones y las pensiones en Uruguay. Me estoy refiriendo a áreas un poco más anónimas, como el Centro de Formación y como la excelente gerencia social que tiene a los asistentes, las asistentes sociales en su órbita, y tiene a los complejos habitacionales. Poco hubiéramos podido hacer sin la ayuda de esta gente. Y en el caso de José Carlos Bermejo, nos ayudó en fijar el rumbo, cuidados y capacitación de cuidadores. Y luego su gente, María Cristina Muñoz en adelante, también nos enseñaron de la importancia del cuidador. Un personaje, el cuidador, que no solo necesita ser capacitado, sino que necesita tener características intrínsecas que no todos tienen. No sé, ahora no podría definirlo, pero temple, fuerza espiritual, que son fundamentales para ser un buen cuidador. Eso nos lo aclaró desde el principio como nosotros lo denominamos, los Camilos. Y fundamentalmente, y al final, un concepto que el presidente Astur le da enorme importancia y que es el centro de esta conferencia y el centro de la mesa redonda de esta tarde, que es el de la humanización de los cuidados. Para finalizar, querría decir entonces que si Astur algo hizo, algún granito de arena puso en este país de lo mucho que se está haciendo para adultos mayores, se debe en gran medida a las tres personas que están sentadas en esta mesa. Y eso es lo que tengo la oportunidad de decirles. Termino, ahora viene un video muy rápido y después la realización de la conferencia que sigue el presidente con Iglesias, Bermejo y Murro. No sé si habrá tiempo a hacer alguna pregunta. Pero bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Después de los comerciales viene la conferencia que ustedes nos van a acompañar, y quiero agradecer a todas y a todos por estar con nosotros. Quiero agradecer en forma muy especial la presencia del ministro Murro, que ya ha sido citado y recordado con el agradecimiento y el afecto que tenemos por todo lo que ha hecho por esta modesta institución. Por supuesto, también saludar a las personas, a las instituciones internacionales que nos ayudan, la Embajada de España, tenemos el BID, la CAF, la Unión Europea, y instituciones y otras más que de alguna manera en el sistema de Naciones Unidas están siempre a la orden. Saludar también a las instituciones de la sociedad civil, que son muy importantes para nosotros como estímulo. Es una tarea realmente muy agradable. Yo creo que es una contribución modesta, pero que coincidió además con dos cosas. Primero, que el país tiene una tradición muy honrosa del trato al mayor, que no es perfecta porque nada es perfecto en el mundo, pero empezamos muy temprano a ocuparnos de los mayores en el país a principios del siglo pasado y antes. De manera que es continuar una tradición que ya lo tenemos. Hay mucho para hacer. Ciertamente la instalación del sistema de cuidados
en el país ha sido un paso muy importante, pero falta hacer mucho más. Y lo que queremos nosotros es colaborar con experiencias a todo lo que significa no solamente atender al mayor en sus necesidades físicas, sino de alguna forma, en la medida que se incorporan en forma masiva a la sociedad, afortunadamente, gracias a Dios que estamos aumentando los años de vida, también aumenta la necesidad de pensar en cómo viven esa vida y cómo de alguna manera pueden seguir aportando en la medida de sus deseos y de sus posibilidades al crecimiento del país. Eso es un poco lo que se ha dado en llamar envejecimiento activo. Yo creo que el tema tiene, por supuesto lo sabe muy bien el ministro, ribetes económicos muy complejos, lo estamos viendo hoy por la extensión del espacio de vida, pero tienen también ribetes sociales. A mí me parece que el tema se debiera trabajar en crear la cultura de hacer más feliz la vida de los que nos dieron lo que tenemos hoy. Y yo creo que eso es un poco lo que está en el fundamento, es decir, atender al mayor, que en el caso de nuestro país a mediados de siglo va a significar el 25% de la población nacional, lo cual significa un segmento muy importante de la sociedad que hay que tratar, y creando esta cultura que nosotros hemos incorporado a través de los años y que de alguna forma tenemos que avanzar y seguir trabajando. Por eso que esta conferencia que hacemos en un ciclo que, por cierto, nos apoya, nos ha venido apoyando en los últimos años la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, yo creo que es una forma de tomar contacto con ustedes y que nos acompañen para actos como este. Y este acto es particularmente importante por lo que refería ya el amigo Pupo. Estamos con nosotros el amigo Bermejo, que es realmente una autoridad, lo es por un impresionante currículum en su formación en distintas disciplinas, vinculados con doctorados en teología, en ética, en bioética y muchas actividades adicionales y complementarias que lo hacen de él realmente un caso verdaderamente extraordinario. Pero además porque tiene más de 25 años tratando esta sociedad que de alguna forma representa una gran experiencia internacional que se desarrolla muy vigorosamente en España, pero que tiene presencia en varios países de América Latina, desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, y acá, en cierta manera, apoyándonos a nosotros desde el inicio en formar de alguna manera los cuadros con los que estamos tratando de colaborar el tema. De manera que para nosotros es muy importante el poder tener a estos dos compañeros en la mesa, agradecerle una vez más al amigo Murro, que va a cerrar el acto con comentarios personales y sobre la conferencia que vamos a oír, y sobre todo agradecerle también, quiero decirle que recibí una carta muy amable del presidente de la República, que me permití invitar y que por razones bastante comprensibles está con sus tareas de gobierno, pero en la carta dice algo que me interesa recordar. Dice que agradece el saludo tan especial junto a la cordial invitación a participar en la conferencia que dictará el profesor Bermejo el próximo 4 de abril. Lamentablemente, por compromisos de gobierno agendados con anterioridad, me será imposible acompañarlo. Pero dice, no obstante, deseo destacarle la temática del evento en cuanto a la humanización de la salud como soporte sustancial de la relación paciente-médico como garantía de una atención de calidad. De todo esto es que se trata. De manera que, sin más, y agradeciéndoles a todas y todos nuevamente su presencia, le vamos a pasar la palabra al amigo Juan Antonio. Adelante. Se escucha así ahora. Muy buenos días a todas y a todos. Don Enrique Iglesias, gracias. Muchas gracias por la confianza depositada no solo en mí, sino en el Centro de Humanización de la Salud de España, y por lo que eso significa y dice de usted, que es que apuesta por construir un mundo más humano y por eso busca alianzas humildemente como la nuestra. Felicidades y muchas gracias. Señor ministro, don Ernesto Murro, muchas gracias por estar aquí escuchando y también apoyando esta iniciativa. Gracias por venir representando mi país, señor embajador. Un saludo muy cariñoso a todos. Tengo además que decir gracias, que es lo primero que estoy diciendo. Tengo que decir perdón. Perdónenme. Yo llegué ayer y ahora me ponen un micrófono.
Esto es una falta de respeto. Creo que no a mí, sino a ustedes. Van a escuchar a alguien que acaba de aterrizar, que no conoce, no sabe dónde está. Tengo costumbre de venir con una cierta frecuencia a los países de este lado del Atlántico, también en la parte sur, ¿no? Como decía Enrique, citando donde está presente nuestra institución, y llevamos muchos años, recuerdo ya más de 25 años, con proyectos de humanización de la asistencia sanitaria, con instituciones universitarias en Chile, por ejemplo, y yo venía varias veces al año hasta que aquello se convirtió la humanización en una asignatura obligatoria. Pero a este país es la primera vez que vengo, así que pido perdón por hacer uso de la palabra de manera tan osada como voy a hacer durante un rato, y espero que ustedes después maticen y critiquen lo que yo pueda decir. Don Enrique me invita porque a través de quien él conoce y él ha tenido la posibilidad de conocer el centro donde yo vivo y el centro que en su segunda parte yo fundé, el Centro de Humanización de la Salud, que es este. Diré en 3 minutos de dónde vengo, también para justificar mi presencia aquí, y después iré al tema que me han pedido, que tiene el título Humanizar el cuidado a los mayores. No tiene como título ¿de dónde viene José Carlos? Pero digo que vengo de este centro. Es un centro que tiene como misión el cuidado a las personas mayores, particularmente mayores dependientes, muchas de ellas con deterioro cognitivo, el cuidado a personas mayores dependientes también en sus propios domicilios, el intento de generar una cultura humanizadora en el mundo de los servicios y de los programas y servicios que tienen como destinatario a las personas mayores, sus familias y quienes han perdido ya a un ser querido. Bueno, este es nuestro centro. Aquí viven, es un sitio hermoso, aquí viven 140 personas mayores, es una residencia asistida, es un centro privado concertado con la administración pública, por lo tanto funciona dentro de la red de protección social y de los derechos que los ciudadanos tienen a ser cuidados también en una residencia muy especial, ciertamente, cuando así lo necesitan, ¿no? Y solicitan plaza. Así que es un centro para mayores, es una unidad de cuidados paliativos. En este centro cuidamos a 33 enfermos terminales simultáneamente, se repone uno cada día porque la esperanza de vida es de 26 días, por lo tanto personas mayores en su fase final, con 24 días de esperanza de vida, con la filosofía de cuidados paliativos sin intentar curar ya. Es un centro de referencia como hay otros también en España. También tenemos un centro de día, vienen 30 personas del municipio, pasan el día y regresan a sus casas durante la noche. Y tenemos un servicio de ayuda a domicilio. 60 profesionales acuden en la ciudad de Madrid, 500 repartidos por España, acuden a las casas a cuidar a quien no puede cuidarse solo a sí mismo ni lo puede hacer su familia solo. Por otro lado, además de cuidar, que forma parte de nuestra misión, tenemos como misión enseñar a cuidar. Parece un poco de soberbia enseñar a cuidar, pero en fin, intentar generar una cultura humanizadora de los cuidados. Por eso tenemos el Centro de Humanización de la Salud, donde realizamos acciones formativas que alcanzan a 20.000 personas al año, varios posgrados universitarios, un posgrado en humanización, un posgrado en cuidados paliativos, un posgrado en dirección y gestión de centros para personas mayores dependientes, un posgrado en counseling, una forma de psicoterapia breve, diferentes posgrados, diferentes congresos y jornadas cada año sobre estas áreas temáticas y cursos online y presenciales como haría cualquier organización, pero esta centrada en la pasión por humanizar los cuidados a las personas. Hemos publicado más de un centenar de libros, yo la mitad de ellos porque es una enfermedad, grafomanía, que tiene que ver con el cuidado, con la humanización de la asistencia a las personas frágiles. Tenemos algunos programas de cooperación con otros países y un servicio muy creativo que nació en el año 97, la residencia es del año 83, la unidad de cuidados paliativos del año 2001. Este centro de escucha es un centro de counseling, de acompañamiento individual y grupal para personas que han perdido a un ser querido. Es el primero de otros, ahora hay más de 30 en España y hay unos cuantos también en este lado del Atlántico. Centros de escucha, lugares donde las personas llaman, piden cita y nosotros tenemos 150 voluntarios preparados específicamente, acompañan en los procesos de elaboración del duelo complicado. También del duelo anticipado, pero particularmente post-mortem, cuando la persona tiene el corazón roto y si no se hace un proceso de acompañamiento se puede convertir en duelo patológico. Bien, yo vengo de ahí, de este centro,
que es un centro muy entrañable, donde se cuida mucho la humanización también de los espacios, no solo del estilo relacional. Es un centro entrañable y hospitalario que si uno lo visita dan ganas de decir, como dicen muchas personas, yo quiero ir ahí, aunque no lo necesite en este momento, ¿no? Esta mañana, en este rato, he sido invitado no para hablarles de nosotros, de mí, que es lo que estoy haciendo hasta ahora, sino para reflexionar sobre el tema de la humanización del cuidado de las personas mayores. Así que he preparado este esquema que voy a seguir haciendo una mirada complementaria. En primer lugar, a mi juicio, una mirada de águila. Voy a hacer un poco de reflexión teórica, mirar de lejos el tema de la humanización y de la deshumanización. Y en segundo lugar, una mirada de gallina. Me acercaré muy concretamente a un caso de relación entre un profesional, un cuidador y una paciente para ver si lo que estamos diciendo que es humanizar lo vemos aplicado en un caso concreto. A mí me gusta combinar la reflexión teórica con la aplicación práctica. Así que vamos a seguir este esquema. Hablamos de humanizar. ¿Cuáles son las causas de la deshumanización? ¿Por qué en el mundo hablamos de deshumanización? ¿Por qué la Fundación quiere promover capacitación para la humanización del cuidado de los mayores? ¿Acaso hemos perdido la humanidad? Nos vamos a hacer esa pregunta. Nos vamos a hacer después una pregunta que parece ridícula también, ¿no? ¿Pero qué es humanizar? Y es que está dando título a muchas acciones formativas y a muchos programas de humanización, valga la redundancia, del mundo sanitario y de los diferentes espacios de protección social, pero no siempre nos preguntamos, ¿pero qué es humanizar? Y es probable que cada uno navegue por el mundo con un concepto a lo mejor diferente de humanizar. Bueno, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué significa humanizar? El mundo de los cuidados, la sociedad. Vamos a ver algunos ámbitos, áreas y ámbitos de humanización, si es verdad que hay que humanizar, dónde hay que incidir para hacer esto que se conjuga con forma de verbo, y después, como decía, pues analizaremos un caso y veremos las necesidades de capacitaciones concretas para el cuidado humanizado a las personas mayores, y propondré finalmente una, que también es una palabra manida y quisiera decir dos palabras sobre ella, la clave de la empatía como clave fundamental de referencia para la humanización, que probablemente tiene que ver con el mismo origen etimológico de la palabra humanizar, humanarse, encarnarse, bajarse, ponerse en el salir de uno mismo, ¿no? En el sentido etimológico, digo. Una palabra sobre la atención al duelo para terminar. Bien, pues después de decir sobre qué voy a hablar y de hablar del centro del que vengo, vamos a arrancar con un cuento. Algunos tienen también el arte de intentar vivir del cuento, don Enrique. Yo publiqué 4 libros de cuentos, los robé, son recopilaciones de libros de cuento y algunos llevan 20 ediciones y qué bien. Dice así este: un anciano labrador tenía un viejo caballo, que a lo mejor lo conocen porque se distribuyen también. Tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Los cuentos, aunque se conozcan, sirven, porque no son para conocerlos, sino para dejarse pillar por el cuento en cada momento en que lo leemos. Dice, un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaban para condolerse con él y lamentar su desgracia, él les replicaba: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana después, el caballo volvió de las montañas trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Este le respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una mala suerte, como una desgracia. No así el trabajador, el labrador, quien se limitó a decir buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. Habría sido buena suerte, mala suerte, quién sabe. Bueno, pues el cuento me sirve para hacer la pregunta. Demográficamente lo tenemos claro. Vamos a tener y vamos a ser mayores en una proporción mucho más alta que en el pasado. ¿Esto es bueno o malo? ¿Buena suerte o mala suerte? ¿Envejecer es buena suerte o mala suerte? O quién sabe. En todo caso, es un desafío humanizador. Cierto que si le hacemos caso a algún autor que dice que la vejez no es tan mala, cuando se considera la alternativa, a lo mejor terminamos diciendo todo de buena suerte, porque tenemos, me parece que solo 2 posibilidades: o llegar a, la palabra no sé si hay que modularla y decir a personas mayores, o no llegar. Y no llegar significa morirse sin llegar, es decir, morirse joven, ¿no? Llegar a persona mayor tiene también un precio que se da en buena medida, ¿no? Aumentar la esperanza de vida, pues comporta pagar el precio de
probablemente tener que convivir con más enfermedades degenerativas que limitan, ¿no? Con estar postrado, con desarrollar deterioro cognitivo u otro tipo de patologías que nos pueden necesitar más cuidados de los que parece que necesitamos en esta fase que nos creemos independientes. Y luego cuando enfermamos y estamos en una silla de ruedas, a lo mejor nos creemos solamente dependientes. En realidad yo creo que tendríamos que superar estos extremos de independencia, ¿no? y autonomía y dependencia, ¿no? Quizás tenemos que considerar más que somos todos interdependientes. También en nuestra propia biografía hemos sido dependientes o interdependientes. Hemos tenido todos dificultad para controlar los esfínteres, me parece. Durante tiempo. Durante un poco de tiempo, y nos han tenido que ayudar porque no podíamos hacerlo solo, ¿verdad? Así que en este sentido mirar hacia adelante con una mirada negativa nos tendría que a lo mejor que invitar a rescatar, mira que esto que te puede esperar y que tiene mala prensa, a lo mejor ya has atravesado por ello, lo que pasa que con otros tonos, ¿verdad? Bueno, ¿es verdad que podemos hablar en la sociedad de que hay procesos de deshumanización? ¿Por qué, don Enrique, tanta pasión por humanizar? ¿Será porque hay motivos para hablar de deshumanización? Uno de los grandes riesgos con esta palabra, desde mi experiencia de dirigir un centro de humanización de la salud desde hace 25 años, haber reflexionado y publicado un poco sobre el asunto, uno de los grandes riesgos es caer en la lamentación y en la acusación y moralización recíproca. Es decir, vivimos en un mundo más deshumanizado. Antes éramos más humanos. Lamentacionitis contagiosa o lamentorrea de repetición. Quejarse y buscar la culpa en algún agente externo, ¿no? La culpa la tiene, en Italia diríamos, el gobierno necesariamente, ¿no? Llueve, piove, porco governo, es un refrán, ¿no? Si llueve, la culpa la tiene siempre el gobierno. Es un riesgo limitarse, cuando se analiza el tema de la deshumanización, a quejarse y a lanzar la responsabilidad fuera, en algún lugar externo, sea quien sea, ¿no? Yo quisiera hacer un análisis del fenómeno de la deshumanización menos moralizante y menos acusatorio de ninguna entidad, sino más bien explorar, pero ¿cuáles son las causas? Voy a buscar 10 causas que pueden justificar que hablemos de deshumanización y que por lo tanto necesitan que también compartamos pasiones por humanizar. Asistimos a un momento histórico, una sociedad que está tecnificando mucho los procedimientos de ayuda en la dependencia, en las actividades de la vida diaria cuando necesitamos ayuda del prójimo, en la enfermedad, mucha ayuda tecnológica. Mucho desarrollo tecnológico. También existe el peligro de demonizar el desarrollo tecnológico y decir la sociedad está deshumanizada porque utilizamos mucha tecnología, como si el desarrollo tecnológico fuera deshumanizador. Ortega y Gasset decía, una misma cosa son técnica y humanidad. A ver, ¿cómo dije? Una misma cosa son técnica y humanidad. Es decir, la técnica no es opuesta a la humanidad, ¿no? Es uno de los modos como la humanidad se despliega, buscando ayudas del mito, el viejo mito, que demoniza el desarrollo tecnológico. Hay que superarlo, ¿no? No es la tecnología la que deshumaniza, es el uso que hagamos de ella o a dónde nos lleva su uso. En realidad, menos mal que tenemos más tecnología para diagnosticar, para tratar, para tener ayudas técnicas para ayudar a la dependencia. Es cierto que cuanto más tecnología tenemos, más reforzamos la cultura del eficientismo. Y por lo tanto, valemos más en cierto imaginario cultural, social, cuanto más producimos, cuanto más jóvenes, ágiles y capaces de generar productos y servicios estamos. Yo ahora estoy jovencito y aquí capaz de vender palabras, pues valgo más que cuando tenga problemas de voz y esté sentado en una silla de ruedas. Este es un riesgo, ¿no? Que el desarrollo tecnológico ensalce en exceso el valor de la eficiencia y la productividad, teniendo como contraparte un menosprecio de la persona ya mayor en situación de no ser tan productiva y perdiendo quizás el sentimiento de agradecimiento a quien en el pasado nos ha dado también la contribución al desarrollo tecnológico, ¿no? Quizás tengamos una situación de no reconocer a los mayores como sabios, como sucedía en culturas antiguas, ¿no? La cultura judía valoraba mucho la sabiduría. En algunos países de África todavía, habiendo visitado algunos, tienen allí la casa de la palabra, que es una sombra en varios países de África subsahariana, una sombra donde va cada día el anciano como signo de sabiduría y espera que vengan a pedir consejo.
parece un monumento aquella sombra, ¿no? No hace nada más que esperar y después escuchar y aconsejar tímidamente, pero es un reconocimiento del valor que tienen las personas mayores por haber atravesado, por haber acumulado, no todos con sabiduría, pero haber acumulado experiencia y haber podido aprender de ella. Una de las posibles causas de deshumanización es no considerar el valor de las personas mayores de manera justa, ¿no? Y entregar todo el poder y toda la autoridad al desarrollo científico-técnico. Una posible causa, otra, estamos ahora reflexionando a nivel más teórico, después aterrizaremos, de deshumanización, es los procesos de despersonalización que podemos ver en muchos programas y servicios de atención a las personas enfermas, mayores, dependientes, a los receptores o a las personas que participan en programas por tener necesidades físicas, sociales, cognitivas, ¿no? El riesgo de la cosificación. Buena parte de la literatura, que no es poca ya, sobre la deshumanización se centra en la despersonalización, en la relación. A ver, ¿qué he dicho? Muchos de los que reflexionan sobre la deshumanización se centran en despersonalización. Yo creo que la deshumanización es más. No es solo la cosificación, tratar a las personas como objetos, perder lo más genuino del ser humano, que son las dimensiones más blandas, ¿no? Relacionales, emocionales, éticas, espirituales, culturales, y reducir a la persona a objeto, ¿no? O hacer veterinaria de cuerpos humanos en vez de medicina, ¿no? O ayudantes de veterinarios en vez de sabios profesionales de la salud y de la atención sanitaria. Cuando se despersonaliza, ciertamente hay deshumanización. Cuando la relación es demasiado burocrática, lo dice la viñeta, ¿no? Dice la enfermera al doctor, dice: doctor, hay unos 52 para consulta. Y responde el doctor: pues agrúpenlos según los síntomas y que vayan pasando de 4 en 4, ¿no? Este es uno de los riesgos, atender a las personas como un caso más, y justifica que se hable de deshumanización cuando esto se produce. Hay más causas de deshumanización, llegaré hasta 10. Así por poner un decálogo de causas de deshumanización, y ustedes pensarán en otras, ¿no? Y tendrán más motivo para pensar en otras porque conocen mejor la realidad en la que estamos en este país, ¿no? Otra causa de deshumanización es la situación de desvalimiento en los colectivos en los que estamos pensando, ¿no? Personas mayores, personas enfermas, el final de la vida, este tipo de situaciones de gran vulnerabilidad y fragilidad, que son conceptos diferentes, ¿no? Gran vulnerabilidad y gran fragilidad. No estamos hablando de la deshumanización del traslado de los ciudadanos por dentro de la ciudad, que también sería un tema, ¿no? Estamos hablando del riesgo de deshumanización en el cuidado, en la vulnerabilidad, en la fragilidad, en la enfermedad. Enfermedad viene del latín, infirmus, es decir, cuando la persona no está firme, no puede ponerse firme de pie y se cae, se sienta o está tumbado. En la enfermedad, en esta situación, hay mucha más susceptibilidad a ser tratado de manera deshumanizada. Una causa mayor es la gran complejidad que tiene el mundo de la protección social, de la asistencia sanitaria y del cuidado a las personas mayores. Una gran complejidad. Si un país quiere arbitrar el cuidado a las personas dependientes, pues hace un plan, ustedes tienen, ¿verdad? Un plan nacional de cuidados, ¿se llama así? Sistema Nacional de Cuidados. Esto lo puede hacer el país a través de sus responsables. Es muy complejo, no solo están los responsables que gobiernan y después los cuidadores que ejecutan. No, hay muchos intermediarios, está el mundo de la empresa que investiga, que genera productos y servicios. ¿Cuáles? Los que naturalmente interesan para el propio desarrollo de las empresas. Hay muchos agentes multinacionales, nacionales, no solo los que legislan y los que ejecutan, los que prestan los servicios. El mundo de la protección social es muy complejo, y esto también puede aumentar la vulnerabilidad a la deshumanización. Otra causa es que a veces los criterios no son solo económicos los que rigen en el sentido positivo, sino se convierten en economicistas. El rendimiento, los resultados, las cuentas de resultados a veces es la que determina qué iniciativa se hace, qué servicio se presta, dónde se recorta, y esto genera también posibles riesgos sobre la vulnerabilidad de las personas mayores dependientes, particularmente las dependientes, yo pienso especialmente en ellas, ¿no? Otra causa de deshumanización es la limitación de los recursos. Los recursos son siempre limitados. A veces son también escasos. Serán escasos comparativamente en relación a otras tareas que nos empeñamos en hacer en una sociedad que queremos que merezca el nombre de una sociedad humana, humanizada. Pero aunque fueran muchos los recursos destinados a la ayuda a la dependencia, a los cuidados, a las personas frágiles, aunque fueran muchos, comparativamente con otras necesidades de la sociedad, en todo caso son limitados. A ver cómo es. Escasos y limitados.
Dos conceptos que se manejan, hay que manejar en la toma de decisiones éticas. Si uno tiene 2 riñones y los tiene que trasplantar y hay 5 receptores, uno de los posibles riesgos es que se utilice el paradigma ageísta, ¿no?, de la edad para discriminar los destinatarios. Y otros, con otras razones, podremos argumentar por qué este riñón se lo vamos a dar a una persona más joven y no a una persona mayor. Pero ya ahí encontraríamos una causa de usted me está discriminando porque yo tenga 10 años más que el otro paciente, ¿no? Usted hace un plan de prevención de cáncer de mama y incluye a las personas en una franja de edad y después a los otros, que es menos la vulnerabilidad o el menos el riesgo, o es que sus recursos son limitados, a veces escasos, no llegan, y esta variable de la edad también se convierte en paradigma de discriminación. No estamos condenando a nadie, sino estamos analizando causas, posibles causas que pueden llevar a hablar con razones, no con razón última, no con razones de la deshumanización en el mundo de los cuidados a las personas y particularmente a las personas mayores. Muchas causas de deshumanización radican en la corrupción, que es el pan nuestro en el mundo y que nos hacemos más o menos tolerantes o intolerantes dependiendo del contexto y la cultura que nos rodea. Pero cuando los recursos no llegan a donde la sociedad decide a través de sus gobernantes, ahí hay una causa naturalmente de deshumanización. Hay otras causas que no son a las que se refería Bubbo, que no son de naturaleza ética, ni demográfica, ni sociológica, sino más bien de naturaleza psicológica. En estos últimos años, desde que en 1974 un psicoanalista empezara a hablar del síndrome del burnout, Freudenberger empezó a hablar de este riesgo de quemarse en profesiones de relación con otros que necesitan cuidados. Pues nos hemos hecho muy sensibles a esta posible causa de deshumanización, que es el llamado síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que es ese riesgo que experimentamos los seres humanos que, interpelados por los demás en situaciones demandantes permanentemente, podemos sufrir una especie de incendio, así lo diría Cristina Chernis, una de las autoras de referencia más conocidas mundialmente, ese riesgo de incendio motivacional, que se nos quemen las motivaciones más genuinas del altruismo, de la conducta prosocial. Se nos queman porque son también limitadas. Si el médico me da una caja de pastillas, yo me tomo una cada día, las que sean, la caja de pastillas se gasta. Si yo soy cuidador de una persona mayor, la persona mayor es demandante, quizás también mis motivaciones y mi potencial de servicio se puede gastar. Y no porque yo sea una persona mala, no hay cuestiones éticas, sino porque soy limitado y porque soy susceptible de que me pasen 3 cosas, que es lo que define este síndrome del burnout, que es una de las posibles causas de deshumanización cuando nos encontramos en la relación de cuidado directo, ¿no? El cuidador puede estar quemado. ¿Cómo se suele medir? Además de en el cuestionario de Cristina Maslas, fundamentalmente en espacios de investigación, ¿no?, de 22 ítems, pues se suele explorar qué tanto de agotamiento emocional hay en los cuidadores, primer elemento del síndrome del burnout, el agotamiento emocional, potencial motivacional desgastado, qué tanto de relación despersonalizada se produce en las relaciones de cuidados, es decir, de cosificación del destinatario, no por mala intención, sino porque es el resultado de este proceso, y qué tanto de experiencia de autorrealización siente la persona que está más o menos quemada. Agotamiento emocional, despersonalización en la relación y experiencia de autorrealización son los 3 indicadores que hablan, que refieren el síndrome del burnout. Una de las causas de deshumanización, estoy diciendo, es esta, y es que los cuidadores, los profesionales de la relación directa, demandante, en el ámbito educativo sucede también, en el ámbito sanitario y de cuidados sucede, hay que mirar cuál es la prevalencia de este síndrome, ¿no? Sucede que nos podemos quemar. Una persona quemada tiene baja la motivación y tiene despersonalizada la relación justamente por estar sufriendo este síndrome. En estos últimos años se están poniendo en práctica en muchos lugares del mundo muchas iniciativas relacionadas con el cuidado del cuidador, que tiene que ver con esta línea que tienen acá en la Fundación y por la que hay que felicitar, ¿no? Porque uno de los modos privilegiados de cuidar al cuidador es promover la capacitación.
porque así se carga en su mochila de mayores competencias para salir al paso de las demandas que pueden ser ilimitadas, ¿no? Pensemos cuánta dependencia y cuánta demanda difícil de gestionar hay en una persona con Alzheimer en fase avanzado. Pues eso puede ser una situación de desgaste que a veces justifica, pero ¿por qué está cuidando esta persona así? ¿Por qué este profesional de la salud o de los servicios sociales responde así? No tiene vocación, que es una palabra que utilizábamos décadas atrás y que ahora la psicología la está rescatando, ¿no? No tiene potencial motivacional intrínseco específico para atender este tipo de personas. A lo mejor sí, lo tenía. Se la ha congelado, se la ha quemado, está sufriendo este síndrome y lo tiene que ver la organización y lo tiene que ver el propio individuo, porque el abordaje del síndrome del burnout es tanto responsabilidad del individuo como de la organización donde trabaja. Hay muchas iniciativas que están intentando ayudar a prevenir el síndrome del burnout y a disminuir los efectos cuando el síndrome ya se produce. Es otra causa de deshumanización. A veces el mismo ejercicio del poder de los responsables de programas y servicios es lo que justifica que haya deshumanización. Los jefes de los programas y de los servicios que dicen qué tanto de recursos hay sin analizar, sin pensar en los rostros concretos de las personas necesitadas. Y otra última causa en esta reflexión así más de águila que estamos haciendo, que puede, a mi juicio, justificar que hay deshumanización, es la progresiva especialización, iba a decir hiperespecialización, que se produce en las profesiones de cuidados, ¿no? Sanitarias y de intervención social. Es decir, ahora hay una antropología de fondo que lo representa esta circunferencia, ¿no? En lo que estoy diciendo. El ser humano es más que una dimensión física, ¿no? Con más o menos capacidades de autogestión. Tenemos también una dimensión cognitiva, tenemos también una dimensión emocional, también una dimensión relacional, social, también una dimensión espiritual en el sentido de cristalización de valores y de búsqueda de sentido, y para algunas personas de creencias. Cada vez más en el mundo nos hacemos expertos en la intervención especialísima en un trocito de una de estas dimensiones. Si yo tengo varias hernias, como podemos imaginar que las tengo, ¿no? Discales, lo más probable es que si me tienen que operar de alguna de las más elevadas en la columna, me opere un profesional que entiende de esas hernias, ¿no? Y si me operan más abajo, me opere otro profesional que entiende de esa alteración de las columnas vertebrales. Esto es fantástico, porque es probable que si el profesional que me va a atender es súper especialista en ese trozo de columna vertebral, tendrá más pericia, tendrá más competencia, tendrá más capacidad de tener éxito en la intervención sobre la columna, sobre el trozo de columna. Será más, aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de que se olvide de que también tengo una valoración cognitiva de lo que me pasa. Que lo que me pasa tiene un impacto emocional y un precio relacional. Yo vivo biográficamente en mi patología, no solo biológicamente. Y hoy por eso se habla en el mundo de la salud del desarrollo de la medicina narrativa y de la biografía, no solo de la patología, buscando un modelo de atención que presumimos de llamarlo centrado en la persona, como si nos hubiera olvidado y ahora hubiéramos pasado a centrarnos en la patología y estuviéramos intentando rescatar modelos de intervención centrados en la persona. Al pensar centrados en la persona, pensamos en más dimensiones. El riesgo, llamamos en causa a más especialistas. El riesgo o el precio es que los especialistas lo sean, sí, pero cada vez de una parte menor, con un progresivo desarrollo de la especialización, de una parte menor de lo que significa ser persona. Esto puede ser una causa de deshumanización difícil de desmontar, porque tenemos que seguir promoviendo la especialización, sin que eso haga que la medicina se convierta en veterinaria o las patologías los enfermos se conviertan en patología, las personas mayores se conviertan en meros casos. Bueno, hemos presentado diferentes causas hasta 10, ¿recuerdan? Hasta 10 posibles causas que justifican que hablemos de deshumanización. Pero ¿no es un poco raro hablar de humanización? No sientan que les falta el respeto con lo que voy a decir, ¿eh? Pero imagínense que en vez de seres personas aquí reunidas fuéramos vacas. El título debería ser vacaización, en vez de humanización, debería ser vacaización de las vacas mayores.
Bueno, y si le decimos, pero ¿qué hacen vacas hablando de vacaización? ¿No? Son vacas, han sido vacas, serán vacas. ¿Qué les va a hacer dejar de ser vacas? Son vacas, que no hay que hablar de vacaización. Trasladando la tontería al mundo de los humanos, decimos humanización. Nos tendríamos que decir, ¿pero qué les pasa? Han dejado de ser humanos, pero no han sido humanos, son humanos con más o menos autonomía, competencia, capacidades, qué sé yo, y serán humanos, y aunque uno se mate a otro, ¿dejará de ser humano o seguirá siendo humano? ¿Qué es humanizar? ¿Cómo se justifica que conjuguemos este verbo, si humanos somos siempre? Bueno, más allá de esta, es que si no parece una pregunta tautológica, ¿verdad? En nosotros, en los seres humanos, no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente. Y nosotros somos siempre seres humanos, ¿no? Pero tenemos el desafío de vivir y comportarnos humanamente. Un modo de decir qué significa humanizar, para justificar también que se hacen programas sobre humanización, es la promoción del respeto de la dignidad intrínseca del ser humano. A ver, ¿qué he dicho? La promoción del respeto de la dignidad intrínseca del ser humano. Dicen, pero bueno, eso se te acaba de ocurrir. No, estoy añadiendo algo a los discursos que también venimos haciendo esta mañana, que suelen formularse en este otro sentido. Vamos a intentar aumentar la calidad de vida. Síganme, que hay un razonamiento alternativo y complementario a lo mejor al habitual. Vamos a intentar, con este programa, ¿no?, aumentar la calidad de vida para construir un mundo más humano. Y yo estoy añadiendo, sí, está muy bien. También vamos a hacer si los programas intentan respetar, no solo aumentar la calidad, sino respetar la dignidad. La dignidad, no es lo mismo, ¿eh? Respetar la dignidad, que tenemos igualmente si vamos a baño solos o si necesitamos pañales porque hemos perdido el control de esfínteres. Y la dignidad ya no es solo vamos a aumentar la calidad de vida, ¿no?, porque tenga suficientes pañales, suficientes cuidadores, sino a ver cómo respetamos la dignidad intrínseca de ese ser humano que lo sigue siendo, aunque tenga deterioros cognitivos, físicos. Este es el fundamento de la humanización, a mi juicio, el respeto sagrado de la dignidad intrínseca del ser humano, que la comunidad mundial utilizó como fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Llegó un momento en que también los teóricos se preguntarán, ¿pero por qué tenemos todos igual derecho a la salud, a la libertad, a la educación? ¿Por qué? Porque somos todos igualmente dignos. Estemos en una edad o en otra, tengamos una necesidad u otra. El respeto por la dignidad intrínseca del ser humano es el fundamento en el que podríamos concurrir todos consensuando, me parece, de la dignidad. Un diccionario tiene el verbo humanizar y dice lo siguiente. Estoy en esta segunda parte de la primera, que es ¿pero qué es humanizar?, después de haber analizado las causas de deshumanización. El diccionario dice: humanizar es hacer a alguien o algo humano, tautológico, no añade nada, familiar y afable, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Es una definición que uno podría decir, es tan genérico que no dice nada. ¿Qué es humanizar? Bueno, yo creo que dice mucho. Humanizar dice que es construir afabilidad, blandura, no solo de la dureza de la argumentación científico-técnica y racional, sino la blandura del mundo de los valores, de los sentimientos, de los afectos, que metafóricamente relacionamos también con blandura, ¿no? La dureza de la inteligencia intelectiva, la blandura de la sabiduría del corazón. Humanizar tiene que ver también con impregnar las relaciones, ¿no?, promover, respetar esta blandura, esta afabilidad, desenojarse, hacerse benigno prácticamente es decir, humanizar es ser bueno. José Carlos, ¿has venido a decir que humanizar es ser bueno? Sí. Y a sembrar el desafío de masticar lo que esto implica. Ser bueno, es decir, humanizar es el desafío ético, ser bueno, que no está ya cumplido para todos y de igual medida en todo momento, el desafío ético de hacerse lo genuinamente sí mismo, el proceso de convertirse en persona, la obra maestra de Carl Rogers, el padre de la psicología humanista, justamente, el proceso de convertirse en persona. Dicho de otro modo, humanizar es trabajar por llevar las cosas de como son a como sentimos íntimamente que deberían ser. Ser bueno. De cómo son a cómo deberían ser. Y hay algo en la intimidad de nuestra conciencia, hay una voz que susurra con mucha frecuencia diciéndonos, esto no debería ser así.
No me llame abuelito si no soy abuelito. Algo lo dice dentro del corazón. No me infantilice si tengo 80 años, ¿no? No reduzca mi nombre a perder cómo me fui llamado anteriormente en mi biografía, que no debe ser así. Debe ser así, alguien podría decir, ¿y quién dice que no debe ser así, no? Bueno, lo podemos decir porque construimos una cultura viene de cultus, cultivo, donde cultivemos los valores de referencia que creemos, que queremos que marquen nuestro modo de ser humanos. Y probablemente sentiremos que algunos valores realizan más nuestra humanidad que otros, ¿no? El respeto, la empatía, la justicia, la solidaridad, el servicio al frágil, el respeto. Una sociedad se mide por cómo cuida a sus mayores frágiles. El grado de humanidad de una sociedad se mide también por cómo se sufre y cómo se acompaña en el sufrimiento. Bueno, humanizar, digo, es trabajar por llevar las cosas de cómo son a cómo sentimos hondamente que deberían ser. Es un desafío ético que no define uno y lo impone, sino que en realidad es una tarea de la sociedad trabajar por definirla. Podríamos decir también que humanizar, con una definición más elaborada, es una cuestión ética que tiene que ver, por lo tanto, con los valores, con la búsqueda del bien de las personas que encontramos cuando cuidamos y del bien de nuestro, el autocuidado en las propias relaciones de servicio, de cuidado, diagnósticas o de rehabilitación o de cuidados. Bien, pues otro modo, me invita el ministro a un poco de agua y a hacer. Muchas gracias. Es una obra de misericordia, dar de beber al sediento. El parte de la literatura, enseguida cambiaremos de código a la parte más práctica. Parte de la literatura sobre la humanización, preguntando sobre qué es humanizar, también termina formulándose de esta manera. Humanizar es promover atenciones holísticas. La palabra viene del griego, está manida, muy utilizada, integral, olón del griego, todo integral. Si miran la figura, pues aquí tenemos a un agente que quiere representar al profesional de los cuidados o al ciudadano que presta cuidados al otro. Aquí tenemos a una persona mayor y le plantamos esta circunferencia que quiere decir, efectivamente, tiene su dimensión física, su dimensión cognitiva, su dimensión emocional, su dimensión social, su dimensión espiritual, y humanizar significa tratarle holísticamente, ¿no? Esta es la reflexión de la primera generación del holismo. Generaciones más recientes, Introducción al pensamiento complejo de Morris, etc., hablan de que el concepto de holismo implicaría también lo siguiente: no solo hacernos profesionales y técnicos de los cuidados de la atención integral, sino reconocedores de que también nosotros somos un ser integral. Yo no solo soy un técnico, un mecánico de la atención integral y le atiendo a usted físicamente, cognitivamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, porque soy un artista de la atención integral, del modelo centrado en la persona, sino que yo también soy una persona. Y esta es una interesante clave de humanización, considerar la clave del encuentro. En el encuentro nos humanizamos, nos relacionamos. Mi mirada, lo dicen los psicólogos estudiosos del burnout también, que la mirada se hace en función de cuánto miramos y a quién. Quien trabaja con muchas personas vulnerables y enfermas, al final de la vida, pues también la mirada termina siendo transformada por lo que está viendo en la cotidianidad, ¿no? Mi columna vertebral no solo será el resultado del deterioro, sino que es también el resultado de cómo me vinculo, con quién me relaciono, cuál es mi vida social, mi vida cognitiva. Somos también personas los que queremos cuidar de manera integral. Y este concepto de segunda generación de holismo hace pensarnos que somos un todo que se relaciona con un todo. Somos sanadores heridos. Esta metáfora se ha difundido mucho en el contexto de los profesionales, particularmente de cuidado al final de la vida, en el mundo de los cuidados paliativos. Somos sanadores heridos, es decir, potenciales profesionales del cuidado de las heridas del prójimo. También nosotros heridos, porque también yo tengo un familiar, porque también yo soy mayor, porque también yo tengo deterioro cognitivo o deterioros afectivos en diferentes ámbitos de mi propia persona, ¿no? El reconocimiento de la propia vulnerabilidad de los agentes que hablamos de humanización, ¿están vivos? El reconocimiento de la propia vulnerabilidad es una fuente de gran potencial humanizador. No somos dioses de la humanización, que solo los dioses en realidad etimológicamente se podrían humanizar, ¿no? Humanizar significa eso. El origen de la palabra etimológico es de humanar,
humanarse. ¿Quién se puede humanar? ¿Quién se puede convertir en hombre? Los dioses. Se pueden salir de sí, hacer un ejercicio de humildad, kenosis se dice en griego, salir de sí, bajarse y entrar en la naturaleza humana. Bueno, eso es el sentido etimológico. En el sentido metafórico, esta metáfora del sanador herido nos invita a decir, ¿quién eres tú? Un cuidador, un profesional, el rector de una universidad. Sí, y también Pedro, Juan, con un hermano enfermo, con mi madre frágil. Este reconocimiento e integración de la propia vulnerabilidad nos debería ayudar a ser más humanos, porque nada humano me es ajeno, deberíamos poder decir con Terencio. Nada humano me es ajeno. Sentencia de hace 24 siglos. Nada humano me es ajeno. Bien, esto es otro modo de contarnos qué es humanizar. En esta reflexión que estamos haciendo así, generalizadora, que nos serviría para pensar en diferentes ámbitos de humanización, pues yo creo que toca aterrizar para decir, pero José Carlos, ¿dónde hay que incidir para humanizar? Yo diría, mira, hay que incidir en la cultura. Hay culturas más humanas que otras. El tópico de que solo hay diversidad cultural, creo que hay que revisarlo, ¿no? No solo hay diversidad cultural, sino que hay culturas más humanas que otras. Anoche hablando con el embajador decíamos en algunos países donde ha estado, en fin, hay conductas que mejor si la cultura llevase a que no existieran, ¿no? Por ejemplo, sacrificar a los niños porque les piden los espíritus de los difuntos, es una cuestión cultural. Pero falta el respeto a la dignidad. Esa cultura se puede todavía humanizar. Por lo tanto, la diversidad cultural se respeta, pero también trabajando hacia un proceso de humanización de las diferentes culturas, ¿no? En diálogo intercultural. Bueno, hay culturas que promueven más el respeto a los mayores. Hay culturas que promueven más el respeto a la vida a lo largo de todo su proceso, ¿no? Hay culturas que integran más el sufrimiento, no como algo a negar, sino como una variable inevitable. El sufrimiento, digo, no el dolor, ¿no? Hay una parte de sufrimiento inevitable, por ejemplo, en la pérdida de seres queridos. Ahí hay que pagar el precio de habernos vinculado con aquellos a los que amamos o hemos amado, ¿no? Hay culturas que se hacen más sabias en integrar la fragilidad y otras pues que negamos. La cultura latina tendemos mucho a negar, jugamos con las mentiras y con los pactos de silencio, al final, sobre el diagnóstico y sobre el pronóstico. Estos son aspectos culturales que humanizan o deshumanizan, ¿no? Hay culturas que promueven más la educación para la salud, el envejecimiento activo. Estos son aspectos culturales. Por eso, don Enrique, yo le felicito porque usted, por lo que yo he podido descubrir, tiene también el deseo de incidir en la cultura mediante el impacto en los medios de comunicación, entrando con mensajes, no sé, a través de diferentes medios, no solo estrategias como esta, que está abierta, sino otras que lleguen a construir una sociedad más humana, más integradora de la vulnerabilidad, más promovedora del respeto a las personas mayores, más que ponga en alza lo que significa envejecer en clave positiva de desarrollo de la autonomía y de las propias capacidades. Hay un ámbito de humanización que es el político, económico y jurídico, ¿no? El de la protección social, de la ayuda a la dependencia, las políticas de cuidados, la justa distribución de los recursos, que es un decir, la justa distribución de los recursos. ¿En función de qué? ¿De qué prioridades, ¿no? Eso es construir un mundo más humano o menos humano. En función de las necesidades de todos por igual, al margen de la edad, ¿no? Hay que promover una garantía de políticas de cuidados cualificados, no solo cuidados, sino velar porque sean cualificados. Y este es un ámbito de humanización al que don Enrique está gastándose mucha energía. Cuidar, pero capacitar a los cuidadores. Este es un ámbito de humanización, un ámbito. Otro ámbito es el de las estructuras. Y cómo están los hospitales, con barreras arquitectónicas, sin barreras, pintados todos de blanco, apático, o son realmente hospitalarios, acogedores. Son hospitales inhóspitos, ¿no? Pero la misma arquitectura. Hay planes de humanización en este momento en España que tienen hay planes de humanización en las regiones, en el Estado y en diferentes colectivos, ¿no? Y un ámbito de humanización que se está trabajando es el de las estructuras. A lo mejor hemos construido casas para personas mayores, residencias, pensando en hoteles o en cárceles, con el mismo modelo, ¿no? Habitaciones, comedores, sin desarrollar tanto el concepto de domicilio, el concepto hogareño. Es un ámbito de humanización. Otro ámbito es el asistencial, ¿no? Cómo cuidamos, la centralidad del usuario, la promoción de este modelo centrado en la persona con todas las implicaciones. Los modelos centrados en la persona están de moda, no sé cuánto en este país. Yo moviéndome en varios países, pues se ha convertido en una muletilla. Asistimos centrados en la persona.
también tiene el riesgo de convertirse en un barniz, ¿no? Que sea solo una expresión para decir, sí, sí, que manejamos las palabras al uso corriente, ¿no? Centrarse en la persona requiere explorar una antropología, ¿no? Capacitar a los profesionales. Requiere no solo promover la autonomía y el envejecimiento activo, sino también respetar a quien quiera envejecer pasivamente. Hay programas que pecan de esto en el cuidado de los mayores. Hay que estimular cognitivamente, socialmente y también dejar a la gente en paz. Estimular a quien quiera ser estimulado, ¿no? A quien le resulte, le dé resultados beneficiosos en sentido global. Pero a veces hay no solo encarnizamiento terapéutico en el sentido clínico, sino a veces también hay encarnizamiento consolatorio y encarnizamiento de animación sociocultural por querer tener a todas las personas hiperestimuladas, cuando también hay personas que dirían, déjame en paz, que estoy durmiendo la siesta y ahora tengo que dormir más que antes, ¿no? O estirando las piernas y ahora tengo que... En fin, centrarse en la persona está también por explorar. Yo creo que en los contextos de reflexión, de modelos de intervención y de bioética, hemos llegado a lo mejor a ciertos extremos en ensalzar la autonomía, la individualidad. Y a lo mejor estamos descuidando, digo, en los nichos también académicos de reflexión sobre bioética, descuidando que somos autónomos, pero somos también dependientes, interdependientes. Promover la autonomía, lo que el otro decida, lo que el otro quiera, siempre que respete a los demás también, ¿no? El otro querría tener un palacio para vivir y un cuarto de baño para él solo. En la sociedad compartimos con la mujer o con los hijos, en fin, también la autonomía y también el deber de convivir socialmente, no solo desplegando los propios valores, sino respetando los de los demás. Hay un ámbito ético que, a propósito de la Comunidad de Madrid de la que yo vengo, la autonomía, la región, acaba de legislar sobre la necesidad de que en centros residenciales y centros de día que tienen como fin el cuidado a las personas mayores, sobre todo dependientes, tengan su propio comité de ética asistencial. Comité de ética asistencial, es decir, un equipo interdisciplinar de 8 o 10 profesionales, se legisla cuántos, cómo debe estar constituido, cómo se acredita el comité, que sea una instancia consultiva para las situaciones de alta complejidad ética, que las hay. En el cuidado a las personas vulnerables, dependientes, al final de la vida, hay situaciones que son muy complejas. ¿Cómo se decide si una persona ya no tiene que conducir? ¿Cuándo? ¿Quién le quita este permiso? ¿Cómo se decide cuándo tiene que no manejar su plata del banco porque ya ha sacado sin querer, creo yo que sin querer, ¿no? Porque él nunca lo hizo, más de lo que solía hacer, ¿no? ¿Cómo decidir cuándo una persona no sale sola? ¿Cómo decidir si una persona tiene que aceptar una sonda nasogástrica para la nutrición y la alimentación artificial o ya no toca, ¿no? Hay decisiones que son complejas y la complejidad no la encontramos sin buscarla. ¿Cómo decidimos? Yo creo que decidimos mucho al dictado de los impulsos y de la autoridad. Parece que tiene más autoridad el médico que... en lugar de al dictado de los procesos de deliberación y de discernimiento. A ver, ¿qué dije? Deliberación y discernimiento. Los comités de ética asistencial son una medida de humanización para aquellas instituciones prestadoras de cuidados que, sintiéndose atrapados por la complejidad de la vida moral, quieren darle autoridad al diálogo como espacio de búsqueda del bien, cuando el bien se ofusca por esta complejidad. Es decir, ¿qué es lo bueno para cada una de estas situaciones? Deliberemos, consultemos, dejémonos asesorar por los comités de ética, que no son solo deliberativos y aconsejan. Naturalmente, la instancia última de moralidad es la decisión de cada profesional de los cuidados. Hay un ámbito de humanización, termino enseguida con los ámbitos, es el ámbito relacional. Todo pasa por las relaciones, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos muy desarrollado el máster en counseling, que es un modo de capacitarse para la humanización de la relación. ¿Cómo escuchar? ¿Cómo no escuchar? ¿Cómo confrontar? ¿Cómo persuadir? Si es que es lícito persuadir a quien no quiere recibir un tipo de cuidados o una medida concreta. Estas son habilidades concretas que se pueden desarrollar, ¿no? Otro ámbito de humanización, particularmente para los que de aquí son docentes o tienen responsabilidades académicas, es el ámbito de la formación de los formadores. ¿Cómo se forma a los futuros médicos? Hay algo de capacitación sobre geriatría, sobre gerontología, sobre paliatividad, sobre humanización, sobre ética, o este tipo de
de conceptos están relegados a una transversalidad o a algo que creemos que se adquiere por el cúmulo de la experiencia. Tenemos ahí un gran desafío en examinar el currículum de los que se forman para profesiones de cuidados. Cuando yo daba clase en la Facultad de Medicina de Alcalá durante 5 años, también lo hice en Chile, me acuerdo un alumno que me decía: nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies. Está bien, mucha pericia, pero no nos enseñan a escuchar. Y en la práctica no tendremos que contar mitocondrias con los dedos de los pies, tendremos siempre que escuchar y manejar la mirada con quien se está muriendo, con quien está grave, ¿no? Este tipo de capacitaciones y competencias son un desafío para el ámbito de la formación, ¿no? El ámbito personal, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Por eso un ámbito de humanización es el personal, empieza en la familia. Por eso este empeño por construir una cultura más humana. Bien, hemos hecho hasta ahora, ya me queda poquito, de tiempo también, ¿verdad? Hemos hecho un camino, después de decirles de dónde vengo, de análisis de las causas de deshumanización. ¿Recuerdan el esquema? Causas de deshumanización. ¿Qué es humanizar? Ámbitos de humanización. Vamos a descender tanto que vamos a ir a un caso que les invito a que nos provoque la pregunta: ¿este es un trato humano, sí o no? Les invito a que leamos. Dice Carmen, es una señora de 87 años, estamos bien centrados pues, es una persona mayor, 87 años, que padece una enfermedad, la enfermedad de Payet, una patología de los huesos degenerativa, que le produce unos dolores tremendos en la espalda. Lleva mucho tiempo sin poder moverse de la cama debido a esos dolores. Y el diálogo, vamos a coger, como es un ejemplo solo, cojámoslo solo como ejemplo, en este caso una enfermera. El diálogo entre la enfermera y Carmen, un día cualquiera de cuidados, que pretendían ser humanizados, tuvo lugar de la siguiente manera. Dice la enfermera: hola Carmen, ¿cómo estás hoy? Mal, muy mal. No soporto más los dolores, no puedo más. Carmen, te voy a sacar sangre para una analítica. Por favor, te lo pido, dice Carmen. No me hagáis más perrerías, estoy muy cansada. Dejarme morir en paz. Carmen, es por tu bien. No quiero más sufrimiento, ¿te parece poco lo que llevo pasado? Los médicos creen que hay que hacértela. No, por favor, no me hagas más. Tú precisamente que me conoces, sabes lo que he sufrido durante estos años, déjame ya. Escribe la enfermera. No podía casi hablar, el nudo que tenía en la garganta impedía expresarme. Le saqué sangre y salí de la habitación. Al rato volví para ponerle una sonda nasogástrica. Los médicos lo habían ordenado. Dice la enfermera: Carmen, tengo que ponerte una sonda. Me cuesta hacerlo, lo siento, pero la necesitas y tengo que hacerlo. Y escribe: mientras se la ponía, intenté contener mis sentimientos, pero mis ojos se humedecieron. Con mis palabras intentaba animarla, diciendo que ella lo estaba haciendo muy bien y que a mí me estaba resultando muy fácil. Dice Carmen: me estoy muriendo. ¿Por qué no me dejáis? Estoy preparada. No digas eso, nadie sabe el tiempo que te queda. Sí lo sabéis, no me engañes. Sabes que no puedo aguantar días. Las dos sabemos cuántas situaciones difíciles has superado. Un infarto, una pancreatitis aguda, neumonía. Dice: sí, es verdad, pero antes tenía fuerzas, ya no me quedan. Se me empañan de nuevo los ojos, ella lo percibe cogiéndome la mano, dice Carmen. La única satisfacción que tengo es teneros a vosotras. Tienes mucho dolor, ¿verdad? Dice la enfermera. Sí, quitarme estos dolores y dejarme. Quiero morir ya. Voy a ponerte un calmante y ya verás cómo descansas. Yo quiero otro descanso. Es el único descanso que deseo. Ahora vengo. Voy a por el calmante. A la vuelta me dice: Ana, cuida mucho a tus hijos. Quiero que los veas crecer, que seáis muy felices. Y cuida mucho tu espalda, que no tengas que pasar este sufrimiento que estoy pasando yo. Lo haré, de verdad. Carmen murió esa misma tarde. Y mi pregunta es: ¿han seguido el diálogo? ¿Sí? ¿Qué tanto de grado de relación humanizada hubo en este encuentro? Del que presumimos la mejor de las intenciones y pensamos en que la enfermera era nuestra amiga, por lo tanto no la vamos a mandar al paredón, sino que analizamos el estilo relacional. ¿Fue un cuidado humanizado? Si esto fuera el circo romano, ¿cuántos dirían sí y cuántos dirían no? ¿Fue un cuidado humanizado? Pocos se expresan en este circo. Para mí sí. Está cumpliendo una orden. Está cumpliendo una orden médica. La orden médica es: ponle una sonda nasogástrica. Que vamos a pensar que era una orden buena.
Vamos a pensar bien, no vamos a pensar mal del otro compañero, ¿no? Una orden beneficente en términos éticos, es decir, para hacer el bien. No puede recibir alimentos y nutrición por una vía natural, vamos a ponerle una ayuda técnica para que lo reciba, ¿no? Una indicación médica, y que tenemos también, y una negativa a la indicación médica por parte del paciente, reiterada. No me hagas más perrerías, déjame morir en paz. ¿Qué tal la gestionó la profesional de los cuidados? ¿Hubo escucha en esta entrevista? Bueno, qué bien que hay síes y noes. Y hay participación. Hay un pueblo en la carretera de Ávila a Salamanca, en España, que se llama A20, el pueblo. Y al lado del cartel de A20 hay una señal de A50. Bueno, allí algo no va cuando uno ve juntos A20 y A50. No sabe uno a qué velocidad tiene que ir. Algo, hay alguna paradoja. Yo les invito a que dediquemos un minutejo, a hacer un breve análisis para descubrir también las implicaciones de la humanización en el aterrizado concretito, ¿no? Vamos a hacer análisis como si fuéramos un entomólogo, así muy detallado, del estilo relacional, pero breve. Pongamos a Carmen en el centro y analicemos el diálogo. Hola Carmen, ¿cómo estás hoy? Eso es saludar, simplemente. Saludar. Saludar, dice un compañero mío, que debería escribirse con 2 Ds. Salud, dar. Saudare, salutare, salude, dar salud. Es un potencial humanizador el empezar las relaciones saludando, no de manera rutinaria, sino saludando, generando salud. Miren, rápidamente dice Carmen, mal, muy mal. No soporto más los dolores, no puedo más. Cabría esperar que el profesional hubiera escuchado, que es el mínimo de una relación humanizada, que hubiera escuchado. A ver qué nos encontramos como respuesta. Carmen, te voy a sacar sangre para una analítica. Parece que no son escenarios de encuentro entre personas, sino yo voy por este carril, tú vas por el... Parece. Dice Carmen, por favor te lo pido. Es muy mayor, tiene 87 años, está muy malita en el último día de su vida, pero es igualmente una persona. No hay que confundir la debilidad física con la debilidad psicológica, con la debilidad moral, que es un ámbito, un terreno minado para la deshumanización. Porque está frágil físicamente, será frágil psicológicamente, no tendrá capacidad de responder, de tener su propia escala de valores. Nadie ha dicho que no sea competente para obrar y para tomar decisiones. Por favor, te lo pido, no me hagáis más perrerías. Estoy muy cansada, dejarme morir en paz. ¿Cuál es la respuesta? Carmen, es por tu bien. Se percibe una buena intención, pero en la práctica este no es el resultado de escuchar. Sigue diciendo Carmen, no quiero más sufrimiento. ¿Te parece poco lo que llevo pasado? Respuesta los médicos creen que hay que hacértela. Una profesional centrada en una práctica que hay que hacer sobre el cuerpo, como una ayuda técnica para la hidratación, la nutrición, y una persona centrada biográficamente en la narración de sus sufrimientos, en la comunicación de sus valores y en la negativa reiterada a la indicación terapéutica. ¿Qué tanto está viendo? ¿Escucha a la biografía de esta persona? 0. No hay escucha. Empatía, 0. De nuevo va a decir por tercera vez, no, por favor, no me hagas más. Tú precisamente que me conoces, sabes lo que he sufrido durante estos años, déjame ya. Carmen, tengo que ponerte una sonda, me cuesta hacerlo, lo siento, pero la necesitas y tengo que hacerlo. Miren que estamos descubriendo en este momento, sin quererlo, no solo el desafío de humanizar la relación mediante la escucha y la comprensión del mundo subjetivo, valórico, emocional del destinatario de la relación, sino también estamos cayendo, encontrándonos sí o sí en la complejidad de la vida moral. Una indicación beneficente, hazle el bien poniéndole una sonda. Una negativa, no me la pongas, déjame en paz, no quiero más sufrimiento. No solo tiene una orden, como decía usted, sino que tiene 2. La del médico y la del paciente. Podríamos decir, pues si en el mundo entero se hace lo que dice el médico, deshumanización, falta de consideración del criterio de autonomía y de necesidad de deliberar en medio de la complejidad. Aquí se la va a poner con mucho cariño, como ustedes recuerdan, se la va a poner con mucho cariño, se va a morir esa misma tarde y por 5 veces, de manera reiterada, habrá dicho, no me la pongas, yo no quiero esto, para mí es una perrería, con mucho cariño te pongo la sonda porque eso es hacer el bien según mi criterio. Dice un autor oriental, dice, había una vez un mono que estaba colocando a un pez en la rama de un árbol
con mucha delicadeza y ternura para evitar que se ahogara. El modo, mucha delicadeza, mucha humanidad, mucha delicadeza y ternura para que no se ahogue, sacándolo del agua y poniéndolo en la rama de un pez. Eso nos puede pasar en las relaciones de cuidados si no hay deliberación. Para terminar, yo creo que efectivamente humanizar significa desarrollar las competencias para los cuidados a las personas mayores, que pasan por mucha competencia técnica, mucha. No podemos hablar de humanizar como si fuera distinto de ser competentes y de utilizar la tecnología al servicio de las personas. Pero hoy se habla también de las competencias blandas. Y nos referimos con ellas a las... En otros lugares se hablan de transversales y parece como o genéricas, parece que tienen menos importancia. Se habla de la competencia relacional, no solo de la competencia técnica. Cuidar con competencias relacionales. Todo pasa por aprender a escuchar, que es un gran desafío humanizador. Cuidar con competencias emocionales. Cómo gestionar la frustración, el fracaso, la rabia, las situaciones complejas desde el punto de vista de la reactividad emocional, es un desafío para humanizar. Cuidar con competencia ética, es decir, con capacidad de detectar los conflictos. El que no los detecta sería el idiota moral. Hay un libro titulado así, que no es un insulto, sino una descripción de una posible situación en la que se encuentra el ser humano, que es no ver que hay un conflicto. No digo cómo se afronta o cuál es el camino, qué sé yo, pero al menos ver que estamos ante un conflicto, en el caso que hemos presentado, pues entre la voluntad del paciente y la indicación del profesional. Eso es un conflicto, ¿no? La capacidad de detectarlo, de analizarlo racionalmente, de ponderar, de pondus, del latín, peso, los distintos argumentos que hay para justificar un curso de acción u otro, para buscar tímidamente el que nos parezca mejor en la relación con el protagonista. Eso es ser competente a nivel ético. Y tenemos, en este sentido, yo creo que todavía vivimos en sociedades de mucho analfabetismo ético, entendido en este sentido, mucho analfabetismo ético. También se habla cada vez más de necesidad de competencia espiritual. Es decir, en esta conversación estaba en juego, capacidad de manejar las variables sobre el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene una sonda? Procurar líquidos al interior del organismo. Sí, eso te dejas para abajo. Pero ¿qué sentido tiene para mí, que tengo 87 años, que siento que estoy al final de la vida? El sentido último de las cosas, el mundo de los significados, se gestiona con competencia en clave de lo que nos distingue del resto de los animales, que es la dimensión del sentido, de la trascendencia, de los valores, la dimensión espiritual. Hoy también se habla mucho de la competencia cultural, para ser capaces de encontrarnos donde hay diversidad. ¿Cómo comprender, cómo valora Carmen lo que es una sonda nasogástrica si es de otra cultura? No se nos ha dicho en el ejemplo. Pero efectivamente, donde en las relaciones de cuidados nos cruzamos las diferentes culturas, o conocemos un poquito de la diversidad, ¿no?, de la cultura específica del otro, o no sabemos muy bien comprender la experiencia ajena. Construimos este templo con el que estamos terminando. Humanizar el cuidado a los mayores pasa por promover la existencia de un número importante, necesario, el que sea suficiente, de personas competentes para los cuidados en las necesidades de estas personas. ¿Qué significa profesionales competentes? Profesionales y cuidadores. ¿Qué significa ser cuidador competente? Pues aquel que tenga las suficientes competencias técnicas y relacionales y emocionales y éticas y espirituales y culturales. La suma de estas competencias permiten hablar de la profesionalidad, que es un modo también de hablar de humanización. Procurar cuidados profesionales al nivel de las necesidades de los destinatarios. Esta palabra se ha inflacionado, la palabra empatía, y efectivamente es una de las claves fundamentales. No es una técnica, no es un feeling, no es una buena química entre dos personas. La empatía es el arte, el radar es social, el radar emocional, el radar valórico, el arte de salir de uno mismo, entrar en el mundo del otro para comprender la subjetividad y transmitir comprensión, que no es dar la razón. Este arte de entrar en el mundo del otro tiene un grandísimo potencial humanizador, es el que permite el encuentro. Termino con otro caso que me cuesta medio minuto. ¿Lo tienen? Medio minuto. Dice así, para terminar, un caso paradigmático. Se trata de una paciente que no se comunica verbalmente ni comprende la palabra hablada. Estamos hablando de las personas mayores, de la dependencia, del cuidado. Balbucea de modo incoherente durante horas, parece desorientada en cuanto a su persona,
al espacio y al tiempo, aunque da la impresión de que conoce su propio nombre. No se interesa ni coopera a su propio aseo. Hay que darle de comer, comidas blandas, pues no tiene piezas dentarias. Presenta incontinencia de heces y orina, por lo que hay que cambiarla y bañar a menudo. Babea continuamente y su ropa está siempre manchada. No es capaz de caminar, su patrón de sueño es errático, se despierta frecuentemente por la noche y con sus gritos despierta a los demás. Aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila y amable, varias veces al día, sin causa aparente, se pone muy agitada y presenta crisis de llanto involuntario. Sus cuidadores se cansan, llegando a veces a perder la paciencia y preguntarse por qué esto tiene que ser así, aunque consiguen mantener en el fondo la calma. ¿Se imaginan a la paciente? ¿Se la están imaginando? Su fotografía es esta. No es una persona mayor que nos generaría con esos síntomas. Es un bebé que está en esas circunstancias, sanote él, pero tiene ese patrón de comportamiento y nos reclama con mucha más facilidad. La mirada nos reclama, nos devuelve una necesidad de cuidado humanizado. También en otras fases de la vida, donde hay más arrugas y la vulnerabilidad se muestra en todo caso. San Camilo, que da nombre a nuestra organización, invitaba a sus compañeros a cuidar poniendo más corazón en las manos. Para los judíos, el corazón es la sede de la sabiduría del corazón para impregnar y para humanizar los cuidados. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José Carlos, por la estupenda presentación, muy basada en una rica experiencia personal que trasciende a lo largo de toda tu exposición. Creo que ha sido muy útil para todos. Y me gustaría ahora pedirle al ministro Murro que nos cierre el debate, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Creo que estamos ante un acontecimiento bien importante. Seguramente si nos preguntaban antes de venir a algunos de nosotros, a los que estamos acá, a qué veníamos hoy acá, y seguramente muchos pensaban que, bueno, que íbamos a hablar del sistema de cuidados y de... Fíjense que José Carlos, por ejemplo, no dio un solo número. Y yo creo que esto de venir a hablar de humanización, de juntarnos una mañana a hablar de humanización, es un hecho revolucionario, en el verdadero sentido de la palabra revolución. Porque creo que necesitamos en nuestro país y en el mundo hablar de estas cosas, construir humanización, desarrollar humanización, aprender humanización. Todos nosotros, los que nos toca coyunturalmente gobernar y cada uno de los ciudadanos de este país y del mundo. Cuando hablamos de humanización, creo que estamos hablando de cómo encaramos esto de la globalización, donde a veces los que hemos tenido la oportunidad de viajar estamos en alguna ciudad del mundo y en algunos lugares de algunas ciudades es lo mismo estar acá que estar en Asia o en Europa. O cuando vemos el individualismo que campea, que cada cual se arregle como pueda. Y yo creo que eso es la destrucción de la humanidad. Si olvidamos lo que es la igualdad, la solidaridad, la humanización. Cuando vemos el consumismo que nos invade, cuando
esa pelea por hacer cola para esperar el próximo número de celular. Porque ahora vienen con números. O lo que significa lo que está pasando con el inmediatismo. Quiero todo ya. Y eso deshumaniza también. Eso impide poder escuchar, como decía José Carlos, poder intercambiar, poder dialogar, poder analizar las cosas. Usar la tecnología al servicio de la humanización, del desarrollo del ser humano. Por eso nosotros felicitamos a la Fundación Astur por provocarnos de esta manera. Creo que esta provocación que hace la Fundación Astur, este querido amigo que es Enrique y toda su gente. Yo recuerdo, y acá hay alguna gente que estuvo, yo recuerdo la primera vez que vino un españolito de los Camilos al centro de formación del BPS. ¿Se acuerda alguna? Hay gente acá que estuvo en ese lugar. Pablo. Y vino a los primeros cursos que empezamos a hacer de cuidadores, de cuidadoras, a proponernos la humanización y cómo todos nos fuimos entusiasmando con eso. Yo recuerdo cómo terminaron los cursos, la gente se abrazaba, lloraba, se reía, bailaba. ¿Se acuerdan? Y fuimos haciendo esas cosas. Y creo que esto es lo que hoy es una batalla fundamental en nuestro país y en el mundo. Como por esto que nos desafiaba José Carlos recién. Porque en este camino que estamos de seguir construyendo un sistema de protección social en Uruguay, y que hoy tiene un nuevo instrumento, un nuevo paso, que es la creación gradual del Sistema Nacional de Cuidados, es parte de esa construcción de ese sistema de protección social. Que Uruguay puede atreverse a hacerlo, es el único país de América Latina que se está atreviendo a hacerlo, porque previamente fuimos haciendo otras cosas. Algunas de la época de Artigas, otras desde el fin del siglo XIX y otras más recientes, en estos últimos años. Hace solo 10 años, a los mayores de 65 años nos rechazaban de la puerta de las mutualistas. Queríamos pagar, no nos permitían afiliarnos a las mutualistas para atender salud. ¿Se acuerdan? Las mutualistas no aceptaban que las personas mayores se pudieran afiliar pagando ellas de su bolsillo. Eso pasaba en nuestro país hace 10 años. Peor, las personas con discapacidad. Como fuimos cambiando estas cosas con la creación del sistema de salud, con que hoy casi todos los adultos mayores tienen una jubilación o una pensión, cosa que lamentablemente no sucede en nuestra América Latina, y nosotros somos un pequeño país dependiente de América Latina. A 1000 kilómetros de acá, la mayoría de la gente en América Latina no llega a la jubilación. Colombia, 22 millones de trabajadores, se va a jubilar 1 millón. Repito, 22 millones de trabajadores, se va a jubilar 1 millón. Eso no pasa en Uruguay. Tenemos que seguir mejorando, sin duda, sin duda. Para acá la gente se jubila.
Tenemos que mejorar la accesibilidad al sistema de salud, sí, pero ya no se rechaza como hace 10 años a la gente en la puerta de las mutualistas. No se puede hacer porque hay un sistema de salud. Y ahora nos atrevemos al sistema de cuidados. Y nos atrevemos al sistema de cuidados. Nos acompaña acá el secretario del sistema. Es, entre otras cosas, por esto que este querido amigo Enrique, querido amigo Pupo, lo que se fue haciendo con el Ministerio de Desarrollo Social, lo que se fue haciendo con nuestro querido BPS. ¿Qué empezamos a hacer con esta gente? Astur apareció por acá en el 2010. En 25 de junio del 2012, va a ser 6 años, firmamos el primer convenio. Estaba el presidente Mujica, a los ministros de Trabajo y Seguridad Social de entonces, de Salud Pública, de Desarrollo Social. Y empezamos a hacer las primeras experiencias piloto de teleasistencia en complejos habitacionales de jubilados del BPS y en hogares. Empezamos a hacer la primera experiencia piloto de atención con psicomotricidad. Yo tuve que aprender qué era la psicomotricidad. Voy a enseñarle a uno a cómo usar mejor su cuerpo. Con la Escuela Uruguaya de Tecnología Médica. Empezamos a pensar en el cuidado de los pies de las personas adultas mayores, con un móvil de podología. A mí ya me cuesta cortarme las uñas de los pies. Y este no es un tema menor. Empezamos a pensar en cómo acercar a la gente a las nuevas tecnologías. Yo tengo, y lo miro 2x3, porque creo que fue un gran agravio a nuestros queridos adultos mayores, a nuestros queridos viejos y viejas, como nos gusta decir a veces. Fue un agravio que tendrían que disculparse cuando mostraban a los viejos con las primeras tabletas que le íbamos a entregar cortando cebolla. ¿Se acuerdan? Eso salió en todas las redes sociales del Uruguay. Con este tema que ya hemos entregado 150.000 tablets, porque vamos a entregarle una computadora a cada jubilado, y para contradecir al gobierno mostraban a los queridos viejos de este país cortando cebolla, y que además las iban a vender, y que las iban a romper. Ni las venden, ni las rompen, y las usan. Y se empezó así, haciendo alguna experiencia en ese sentido. O lo que significa, y ha significado, miren, yo me distraje algún momento porque me estaban mandando unas fotos desde Santa Lucía, donde en este mismo instante que estamos acá, se está fortaleciendo el Centro de Quinoterapia de Santa Lucía. Hoy tenemos más de 40 centros de quinoterapia en el Uruguay, para ayudar a personas con discapacidad, con la participación del Ejército Nacional, con las asociaciones civiles, como esta foto que me llegó mientras estaba acá escuchándolo a José Carlos, de una comunidad que se llama La Tapera en Santa Lucía. O como estamos avanzando con los perros asistentes para las personas con discapacidad visual y las del espectro autista, vinculando esto y todas estas experiencias, como las huertas. Conversábamos con Enrique cómo potenciar el tema de las huertas para el envejecimiento activo. O lo que significa pensar, como fuimos haciendo en este proceso, en cada semana de la Seguridad Social. Vamos a tener otra hora
a fines de abril, de cómo en las escuelas vincular a los jubilados y pensionistas, a los abuelos y las abuelas con los niños de las escuelas para intercambiar experiencias intergeneracionales. En este mundo donde estamos teniendo tanta movilidad laboral. Yo trabajé 15 años en una fábrica y lo primero que hice fue mudarme al barrio de la fábrica porque pensaba que esa iba a ser mi vida. Hoy los jóvenes, cuando uno les pregunta, dicen: a lo sumo voy a estar 2 años en el mismo puesto y 7 años en la misma empresa. La movilidad, esta movilidad nacional e internacional. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos un familiar en otro departamento y en otro país? Este es el mundo que tenemos. Y a ese mundo tenemos que ponerle esta humanización. Cuando hicimos la campaña, llamalos como quieras, pero llamalos. Aunque sea por teléfono. De modo que los complejos de viviendas para jubilados y pensionistas, que los hogares, que las residenciales, no sean dejaderos de gente. Que el día feliz es el día que lo internamos o que le damos la casa y después no vamos más. Esto implica este proceso de humanización que se está avanzando y se está construyendo con el sistema de cuidados. Un sistema de cuidado interrelacionado con el sistema de seguridad social, con el sistema de salud del país. Pero que requiere fundamentalmente de esta humanización. Por eso creo que esto que se ha ido haciendo, porque hoy, el amigo Pupo lo decía al principio, estas experiencias que iniciamos a partir del convenio del 2012, de empezar a hacer experiencias piloto de cuidado, de teleasistencia, de formación, era un total atrevimiento que el BPS empezara a formar cuidadores y asistentes personales. Pero entendimos que humanamente había que hacerlo. Y eso que hoy ha mejorado y ha sistematizado y se ha enriquecido con el Sistema Nacional de Cuidados, con el apoyo del Instituto de Formación Profesional, del INEFOP, en la formación de cuidadores, y que hay que seguir avanzando. Sin duda que hay que seguir avanzando, porque es imprescindible el sistema de cuidado, por ejemplo, para facilitar la inserción de las mujeres en el mundo laboral y en la igualdad. Porque esto implica lo que también señalaba José Carlos, que es el cambio cultural. Y que no se arregla solo con leyes. Tenemos una ley, una muy buena ley, de hace 5 años, la ley de maternidad, paternidad y medio horario de cuidados, pero el medio horario de cuidado en el trabajo, pago, lo usan las mujeres, no los padres. Podrían usarlo. ¿Este es un problema de la ley? No, este es un problema de cultura, de humanización, de corresponsabilidad, de cómo los hombres asumimos que tenemos que hacer este cambio, y también las mujeres. Por eso creo que esto que hoy se plantea, esta provocación que nos hace la Fundación Astur, nuevamente, con el aporte de los Camilos, con el aporte de Enrique, va por este proceso. Y creo que en esto también es muy importante la interinstitucionalidad. En este país, con esta importancia del Estado que queremos fortalecer, seguir mejorando cada vez más el Estado, y en su articulación con la sociedad privada, con las organizaciones sociales, también es parte de nuestra construcción histórica. Queremos seguirlo haciendo de esta manera, coordinando entre organismos del Estado, como puede ser un ministerio, o el BPS, o el INEFOP, con las instituciones
y las organizaciones sociales, las organizaciones de la gente en cada lugar, que son imprescindibles para el desarrollo de la democracia y para la humanización. Creo que el ejemplo que nos ha dado la Fundación Astur, yo recuerdo esa primera charla cuando nos sentamos con Enrique, con nuestro querido amigo y que tanto nos ha enseñado, maestro Adolfo Jiménez, secretario de la Seguridad Social de España durante años, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Enrique nos daba la noticia de que en junio está viniendo. Y allí nos pusimos a decir, ¿qué podemos hacer con esto que Astur quiere hacer en Uruguay con los adultos mayores? Y entonces dijimos, bueno, podemos empezar a hacer experiencias pilotos para preparar la construcción del sistema de cuidados, que es imprescindible para el desarrollo nacional. Y algo de eso se trató de hacer, y en eso la Fundación Astur fue fundamental. Permítanme finalmente, porque tampoco lo puedo eludir, como dijo el amigo Pupo, hacer el reconocimiento a este querido hombre que es Enrique. Enrique es muy conocido porque fue gobernante del Uruguay. Enrique es muy conocido porque fue gobernante internacional como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Enrique es menos conocido como no solamente un demócrata, sino un luchador por la democracia, que es distinto. Yo creo que todavía le debemos un homenaje por la gente que Enrique salvó en la dictadura. Muchas gracias.